¿Sabías que estás destinado a ser un general en el ejército de Dios? Que tienes un poder sobrenatural al alcance de tus manos, capaz de romper cadenas, maldiciones y enfrentar cualquier adversidad. Hoy te llevaré a un viaje profundo para descubrir cómo asumir la autoridad espiritual, cómo tomar el casco de la salvación y convertirlo en una herramienta de guerra contra el enemigo. Prepárate, porque este mensaje cambiará tu manera de orar, vivir y caminar con Dios. Y no olvides que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y finalmente, hermanos míos, Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, y vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en el día malo. Y habiendo acabado todo para estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos lanzados por el enemigo. Y el versículo 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Les mostré aquí, mientras leía, las 5 divisiones del ejército enemigo y las 7 piezas de la armadura mencionadas, comenzando con el versículo 13 y hasta el versículo 18. Pero debes entender que estamos peleando una guerra invisible, muy bien planeada por el enemigo contra todos. La Biblia dice que hay 5 divisiones separadas contra las que peleamos diariamente, no semanal ni mensualmente. Estamos peleando contra esas fuerzas continuamente, porque dice que no luchamos contra carne ni sangre. Entiende que la lucha es un combate uno contra uno. No tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, luchamos contra espíritus. Si no son carne ni sangre, son espíritus demoníacos, espíritus invisibles. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y luego dice contra principados, es decir, contra los gobernadores supremos. Estos son gobernantes angelicales en los dominios celestiales. Y luego dice, y esto es muy importante, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Y luego, en tercer lugar, contra potestades. Las potestades son los sargentos, es la palabra griega para eso. Y estas son las autoridades que están operando, tomando sus órdenes y aplicándolas, usando esas órdenes para atacar a los santos. Y luego el número 4 dice, y no luchamos contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y la palabra este mundo, cosmos, trae a esta escritura el hecho de que estamos luchando contra hombres que están controlados por demonios. Así que aquí están luchando contra espíritus, aquí están luchando contra gobernantes principales de los reinos superiores y estos sargentos que operan bajo ellos. Y ahora tenemos que luchar contra hombres que están poseídos por demonios, dirigidos por diablos y demás, y controlados por diablos además. Y finalmente dice, y luchamos, observen esto, contra la maldad espiritual. Maldad espiritual en los lugares celestiales. Ahora, por favor, entiendan algo. Cuando Jesús fue a la gloria, llevó su sangre con él y abrió un camino
hacia el trono de Dios. Parece que olvidamos que en los días de los profetas se necesitaban 21 días para llegar a la oración del hombre poderoso de Dios, como el profeta Daniel. Y se les opuso, dice, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, vino contra ellos. Y lo vemos en la Biblia. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si Jesús fuera derramado 7 veces por ti y por mí en diferentes lugares de Jerusalén? Pero cada gota de sangre fue llevada al cielo cuando el Señor entró. ¿Cómo se recogió? Es un misterio, pero pensemos en la sangre que se derramó por primera vez en Getsemaní, porque allí fue donde se derramó por primera vez cuando el sudor del Señor se convirtió en sangre. ¿Y por qué? Para sanar tus emociones y las mías. Pero esas gotas de sangre fueron a parar a los terrenos del huerto de Getsemaní. Por lo tanto, un ángel tuvo que ir a buscarlas. Porque dice que Jesús entró al cielo con su propia sangre. Llevó su sangre a la gloria. Y así lo dicen las Escrituras. Y por cierto, le daré otros 7 en un segundo, los otros 6. Pero las Escrituras dicen con mucha fuerza que la sangre limpió los cielos. Dice, te lo leeré. Ahora bien, esta es una revelación muy interesante. En el versículo 22 dice, por la ley todo es purificado con sangre. Versículo 23, por lo tanto es necesario que la figura de las cosas, fíjense en esto, los cielos, fueran purificados con estas cosas. En otras palabras, Moisés recibió el modelo, copió el modelo en los lugares celestiales. Y por eso la sangre tuvo que ser aplicada en la tierra. Entonces dijo, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto. Por eso ahora dice que el tabernáculo tenía que ser purificado. Pero las cosas celestiales con mejores sacrificios. Porque el tabernáculo fue purificado con la sangre de animales. Pero el cielo fue purificado con un mejor sacrificio. Así lo dice. Las cosas celestiales fueron purificadas con mejores sacrificios que la sangre de los animales. Y luego va directo porque Jesús no entró en el santuario hecho de mano, que está en el cielo, que es figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios por nosotros. Pero nunca olvidemos que Él entró con la sangre. En el versículo 12 dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención para nosotros. Así que la sangre de Jesús ya ha abierto el camino para tu victoria contra esos poderes celestiales. Así que muy bien, no luchamos contra sangre y carne, sino contra demonios espirituales invisibles, contra estos gobernantes principales, contra esos sargentos, contra esos hombres malvados en la tierra y contra la debilidad espiritual en esos lugares celestiales. Pero nunca olviden que el poder de la sangre está en su boca sobre esos principados. Ahora volvemos a la sangre, porque creo que se necesita entender esto. Aunque realmente no estoy enseñando sobre esto, pero creo que necesitan saber que la sangre fue derramada en Getsemaní. Un ángel tuvo que recogerla. Y en segundo lugar, la sangre fue derramada en la casa de Caifás, cuando le golpearon el rostro al Señor y le arrancaron la barba, según Isaías 50 y 52. En Isaías 50 dice que le arrancaron la barba. Luego fue al pretorio, se presentó ante Pilato y le colocaron sobre la cabeza una corona de espinas. Eso fue antes de que lo azotaran. Se burlaron de él. ¿Y por qué la corona de espinas?
Porque la sangre fue derramada para la sanación de mi memoria, la sanación de mi mente. La primera fue derramada por mi estado emocional, la segunda vez fue derramada por mi imagen, para llegar a ser como su imagen. Su visión se vio dañada, para que mi rostro se restaurara, se sanara. Porque seríamos transformados a su imagen. Y por eso pagó un precio muy alto. Y luego dice que le colocaron una corona en la cabeza, para la nación de mi mente. Y en cuarto lugar, le azotaron la espalda. Pensemos en el momento en que la sangre brotaba, ya del sudor, ya de su rostro, ya de su cabeza, y ahora de su espalda. Pensemos en Jesús caminando desde la casa de Caifás hasta el pretorio, y la sangre goteando por las calles de Jerusalén. Piensen en el Señor subiendo al Gólgota y la sangre de su espalda en el suelo mientras caminaba. La vía dolorosa era un camino sangriento ese día. Número 5. La sangre fue derramada nuevamente de sus manos cuando lo clavaron en esa cruz. Y luego sus pies eran el número 6. Porque sus manos para mi trabajo, porque sus pies para mi andar. No te olvides de su espalda por tu enfermedad. Hacia el sudor por mi emoción. Su rostro por mi imagen. Su cabeza para mi mente. Su espalda para que mis enfermedades sean sanadas. Y luego dice, sus manos para mi trabajo, sus pies para mi andar. Y finalmente, le metieron una lanza en el costado y brotó sangre con agua. ¿Por qué? Para que naciera la iglesia. Él pagó por tu nacimiento con su sangre y agua. Por favor, que alguien diga algo. Ahora bien, esa sangre fue llevada al cielo. El capítulo 9 de Hebreo me dice que Él la llevó a la gloria. Versículo 12, la llevó al cielo. Hebreos capítulo 9 lo deja muy claro. Y ruego al Señor que realmente le muestre esto, una y otra vez, porque dice en el versículo 24, en realidad 23 y 24, que era necesario que la sangre de los animales purificara los patrones de las cosas, es decir, el tabernáculo. Pero las cosas celestiales debían ser purificadas con un sacrificio mejor, que es su sangre. Y por eso sigue diciendo en el versículo siguiente, porque Cristo no entró en el santuario que no se hizo con manos de hombre. En otras palabras, Él entró en el cielo, que es construido por Dios mismo, en el lugar santo. No era el lugar santo que Moisés construyó, era el lugar santo que Dios construyó, habiendo obtenido ya esa redención de la que habla en el versículo 12. Aleluya. Que alguien diga aleluya. La sangre despeja el camino ahora. Hay una puerta para mí en la gloria. Ningún espíritu demoníaco puede detener mi oración. Por favor, que alguien diga amén o aleluya. Bien, no luchamos contra carne y sangre y todo eso, pero tenemos un arma poderosa en nuestras manos y un arma poderosa en nuestra lengua. Bien, ¿cuál es el arma? Las armas de nuestra guerra y nuestra lucha no son carnales, son poderosos por medio de Dios para derribar ¿qué? Fortalezas. Ahora bien, la Biblia deja en claro que mi arma tiene 7 piezas diferentes y todas ellas dadas a nosotros en las Escrituras muy claramente. Dice muy claramente, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes, y ahora que han cumplido con su trabajo de estar firmes, pónganse firmes con sus lomos ceñidos con la verdad. ¿Qué son los lomos? En 1 de Pedro 1:3 dice, mis lomos son mi mente. Los lomos de vuestra mente, dice. Así que mis lomos no es mi cintura. Dice que lo que hay en tu mente es lo que hay. Ponte esa maravillosa arma de guerra empezando por tu mente, porque ahí es donde realmente empieza el campo de batalla. Vamos, deberías saberlo. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados. Pero ¿dónde está la verdadera guerra? Estamos luchando, pero ¿dónde está la guerra?
Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas por medio de Dios para derribar ¿qué? Imaginaciones. Eso está en la cabeza. Está en la cabeza. Mente. Todo lo que se eleva contra el conocimiento, ¿dónde está eso? En el cerebro. En la cabeza. Llevando cautivo cada pensamiento. ¿Y dónde está el pensamiento? En la cabeza, en la mente. Ahí es donde está el campo de batalla. Y la Biblia, gracias a Dios, comienza diciendo que primero hay que cubrir la mente con la palabra. Luego dice que nos pongamos la coraza de justicia. Todo eso está en el versículo 14. ¿Cómo? Esa es la palabra de Dios en mi corazón. Así que la palabra debe llenar mi mente. Ese es mi trabajo, por cierto. Luego la palabra debe llenar mi corazón. Ese es el Espíritu Santo. Y lo primero es mi trabajo. Solo yo puedo llenar mi mente con palabra. Pero solo Dios puede llenar mi corazón con la palabra. Observa esa palabra y convierte esa palabra en rema, vida, en mi hombre espiritual. Y lo siguiente dice esto. Esto es maravilloso, gente. Dice que vuestros pies deben estar preparados para el Evangelio. Es decir, la palabra de Dios está afectando vuestro andar ahora. Así que la palabra está en tu mente. Ahora desciende por el Espíritu hasta tu corazón. Y en tercer lugar, comienza a afectar tu vida, tu andar. Tu vida es tu andar. Ahora, donde quiera que vayas, estás andando, ¿no? Estás andando limpio, estás andando piadosamente, y la palabra te está guiando. Tu palabra es una lámpara para los pies y el camino. Y ahora voy a caminar, ¿y a dónde voy? Y siempre pienso que es como tener una linterna aquí abajo, y así puedo ver. Hay uno allá arriba moviéndose en esa dirección. Muéstrame a dónde ir y dónde están las trampas para poder evitarlas. Y eso es lo que deben hacer los pies con la preparación del Evangelio. Entonces dice la palabra, una vez que afecta mi andar, afectará mi lenguaje. Con todo, sobre todo, versículo 16, tomen el escudo de la fe. Bueno, ¿cómo sucede esto? ¿La fe es qué? La fe se habla. Estamos llamados, se llama la palabra de fe. Toda la escritura, toda la fe. Con la boca confesamos. Que lo digan los redimidos. Lo decimos. Creamos realidades con nuestra boca. Confesamos las promesas con nuestra boca. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. La Biblia lo dice. Ahora bien, la palabra de Dios continúa diciendo que una vez que comienza a afectar mi fe, afectará otra área. Y esto es asombroso. Así que la palabra en mi mente, la palabra en mi corazón por el Espíritu, la palabra ahora en mi andar. Oh, aleluya. Las palabras en mis labios. Y ahora, ¿sabes? Es tan asombroso, dice, que una vez que llegue a mis labios, podré apagar todos los dardos de fuego del enemigo y bloqueará la voz del diablo. Cuando yo hablo, él calla. La Biblia dice en los Salmos que Dios te ha dado poder sobre el enemigo a través de tu palabra. Tus labios. Nunca olvides lo que acabo de decir. Ahora dice, tomen el yelmo de la salvación. He luchado mucho con eso a lo largo de los años como pastor. ¿Qué es el casco de la salvación? Pensé, ¿qué puede ser este casco? Seguro que no puede ser que yo sepa que estoy salvado. El casco de la salvación. Tú perteneces. Es el conocimiento interior del Espíritu el que dice, ¿a quién perteneces? Perteneces a Jesús. Así que ahora comenzamos a caminar. ¿Hacia dónde? Comenzamos a caminar en nuestro lugar de autoridad. El casco de la salvación en mi posición de autoridad en Cristo Jesús. ¿Estás escuchando? Porque me he preguntado a lo largo de los años, ¿qué puede ser el casco? Llegué a la conclusión de que solo puede ser una cosa.
que mi vida esté cubierta. Ese casco, que alguien diga aleluya. Mi vida está cubierta con ese conocimiento de que soy de Él. La autoridad que me da. Porque, ¿sabes? Cada vez que le dan a alguien, incluso hoy en día, cuando estás en el ejército o la policía, le ponen el emblema de esa autoridad directamente en ese sombrero, o como lo llamen, el sombrero de la policía o el casco de estos soldados. He took off the 2-star helmet and stuck on the 3-star helmet. Then when they promoted him into a 4-star general, he would not wear the 3-star helmet. He wore the 4-star helmet. Because it's his authority. And I love, you have to watch this movie, it's amazing. When Bradley looks at Patton and says, wait a minute, even though FDR already went, and Patton says, I have my schedule and they have theirs. And he changes the flag and changes the helmet. And he took, what did he take? He took on his authority. I love that. Me encanta que asumamos nuestra autoridad. Ese casco de salvación tiene muchas estrellas en la cabeza. Que alguien diga aleluya. Eres un general. Estás en el ejército de Dios. Ese casco de salvación. Piensa en el casco de salvación. Todo aquel que salvo es solidario y tiene este casco en la cabeza que dice, estoy en el ejército de Dios. Y en mi casco tengo muchas estrellas. Soy un general de 5 estrellas. General. Nunca lo olvidaré. Y esto me sucedió, en cierto modo, porque no conocía a Orlando. El poder de las brujas y los brujos. La ciudad de las afueras de Orlando. Y me echaron una maldición hace años. Todas esas brujas se reunieron y me echaron una maldición. Y dijeron que me habían enviado una carta y que me había resfriado y no podía respirar bien. Y no me di cuenta de que era por eso, esa cosa horrible que vino contra mí. Y me enviaron una carta y dijeron que el gobernador estaba enfermo. Me llamaron el gobernador de Orlando. Reconocieron que al menos yo tenía autoridad de gobernador en Orlando como pastor. Pero lo rompí con mi boca. Lo rompimos, nunca lo olvidaré, un domingo por la noche en Orlando. Sue y yo estábamos allí en el gimnasio y nos enfrentamos a ese espíritu. Y esa noche me sané y me fui a casa sin nada. Porque la Biblia dice que no se forjará ningún arma contra ti. Y cada vez que se levanten contra ti en juicio, tienes que condenar. Ese es el problema. Nadie lo condena. Todos nos quedamos callados. Si te quedas callado, serás derrotado. Pero cuando hables, tendrás victoria en el poderoso nombre de Jesús. Tienes que decirlo. No va a suceder en el nombre de Jesús. Tienes que romper esa cosa que está en tu contra. Tenemos autoridad. Ese es el yelmo de la salvación. ¿Está llegando eso a alguien aquí? Ahora continúa diciendo que la palabra de Dios comienza a cubrir tu vida. Y la espada del Espíritu. Esa es de la palabra de Dios nuevamente, como un arma ofensiva de guerra. Así que ahora, la palabra está en tu mente, está en tu corazón, está en tu andar, está en tu hablar, está en tu autoridad, y ahora es un arma. Un arma de guerra contra los mismos demonios del infierno. Está escrito. Pero finalmente nos queda la última arma. La última arma, la oración. Orando siempre con toda oración. Efesios 6:18 es lo que dice. Ahora escribe 7 cosas que la oración es en tu vida. En primer lugar,
La oración es confesión. Prayer is supplication. Y todo lo que está en el Espíritu. En segundo lugar, la oración es súplica. I'll go through them again for your sake to forget. En tercer lugar, la oración es adoración. Also intercession. Lo repasaré de nuevo por el bien de ustedes, que lo olvidan. Número 4, la oración también es intercesión. Número 5, la oración también es comunión. Prayer is also thanksgiving. Jesús maravilloso. And finally, prayer is Número 6, la oración también es acción de gracias. these are the Y finalmente, la oración también es alabanza. in your life. Así que estas son You have to confess. las cosas que están en tu vida que tienes que confesar. Tienes que confesarlas. ¿Qué confiesas? Confiesa quién es Dios. Every prayer begins, you set the mood. Confiesa quién es Dios. Toda oración comienza. Dijiste a Moisés, yo soy el Señor. Cuando Pedro oró en el libro de los Hechos, ¿cómo comenzó? Comenzó diciéndole a Dios, ¿quién es Dios? Tú eres el Señor. Heathen raging. Tú dijiste, Said. He began to repeat tú eres el God is. Dios. That's confession. Tú dijiste. Él comenzó a repetirle a Dios quién es Dios. Eso es la confesión. From confession to supplication. Aleluya. Supplication, En segundo lugar, pasamos de la confesión a la súplica. telling him. ¿Qué es la súplica? Dar a conocer la petición a Dios. Thirdly, we move from Contarle nuestras necesidades. supplication once it's done. Y en tercer lugar, pasamos de la súplica a la adoración, porque la súplica, una vez hecha, pasamos a la adoración. And you start to work. Luego pasas a lo santo, Then number a lo santo, a lo santo, y comienzas a adorar. Y en cuarto lugar, la adoración dará origen a la intercesión en tu vida, then porque ahora estás en el lugar correcto para interceder por otra persona. Y luego de la intercesión pasamos a la comunión. Ahora bien, la comunión es diferente a la adoración, porque la adoración es adoración, mientras que la comunión es intimidad con Dios. Es comunión con el Señor. Es esa comunión de corazón a corazón. Es ese llamado profundo a una oración profunda. you start to thank him. Y luego pasamos a la acción de gracias. Comenzamos a darle gracias por su bondad y su misericordia. Y luego comenzamos a alabarlo In our life, por su gran poder. guess what? Ahora esas cosas comienzan a manifestarse en nuestra vida. The enemy. Y adivinen qué, esa es un arma poderosa. Psalm 62:11 says, how Contra el enemigo es un arma poderosa. Luego en el Salmo to God. But dice que el poder pertenece a Dios. power Bien, ahora el poder pertenece a Dios, and promise to me. pero ese poder se te ha prometido a ti. We get into prayer Y se me ha prometido a mí como creyente. with authority from heaven. Así que cuando nos ponemos a orar, recibimos una tremenda autoridad del cielo, Access to the throne. porque ahora somos socios del cielo. God now is Dios nos ha dado el acceso al trono. Recuerda que la palabra de Dios ahora tiene control total de tu vida, porque ya está en tu mente, en tu corazón, en tu forma de andar, en tu hablar y en tu autoridad. Y esa palabra ahora es una espada en tu mano para cortar el cuello de los demonios que vienen contra ti. Tienes un poder tremendo. Y cuando entras, tu corazón explota de llantos al Señor. tremendous power Y tu corazón adquiere un poder tremendo porque te conecta con la mente de Dios, con la voluntad de Dios. Literalmente te conviertes en socio de su plan. Y cuando nos ponemos a orar, recibimos una tremenda autoridad del cielo, porque ahora somos socios de Dios. of God now is fully in control. Se nos ha dado acceso al trono. Recuerda que la palabra de Dios ahora tiene el control total de tu vida, porque ya está en tu mente, en tu corazón, en tu manera de andar, en tu manera de hablar y en tu autoridad. Y esa palabra ahora es una espada en tu mano para cortar del cuello a los demonios que vienen contra ti. Y tienes un poder tremendo, y mientras entras, tu corazón estalla en clamores al Señor. Power Y tu oración adquiere un poder tremendo, porque te conecta con la mente de Dios, con la voz de Dios. Literalmente te conviertes en socio de su plan. when we pray,
Pero recuerda que esto es muy importante. we must confess our sin. Cuando oramos, antes de pronunciar siquiera una palabra, debemos confesar nuestro pecado, porque la Biblia dice en Salmo 63, 18, My heart is clean. Well, how do I get it? ni siquiera me oirás. Así que tengo que asegurarme de que mi corazón esté limpio. Bueno, ¿cómo lo limpio? Con la palabra. La palabra purificará mi corazón y mi alma. When the word is in, everything is He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, Señor, así dice. Así que cuando la palabra está dentro, todo se limpia en mi vida. El Salmo 119 dice, cuando la palabra está en mí, la iniquidad se aleja de mí. Wow. Cuando la palabra está en mí, la iniquidad se va. Está lejos de mí, no está allí. that obedience Y la palabra continúa diciendo que cuando oro, tengo que entender que la obediencia es clave en este caso. God will not hear me. Proverbio 28, versículo 9 dice muy claramente que Dios no me escuchará si soy rebelde. God is in you. It's impossible. Y bueno, So Proverbs 20. ¿cómo puedes revelarte cuando la palabra de Dios está en ti? Es imposible. Por eso Proverbios 28, versículo 9, gran palabra. Dice, de oír la ley, hasta su oración se convertirá en abominación. Make sure you're obedient. Así que tienes que asegurarte de que tu vida esté limpia Think about y de que seas obediente. to my prayer life. Y luego hay algo más en lo que nunca piensas que puede ser un obstáculo para mi vida de oración y un obstáculo para el poder de Dios que fluya de ella. Y es que si no escucho el clamor de los pobres, Dios no me escuchará. You know, because God's heart is moved by that. You see? Proverbio 21, versículo 13, ya sabes. Porque el corazón de Dios se conmueve por eso. Dios se conmueve por las necesidades de los pobres. Proverbio 21, 13 dice esto, y deberías saberlo, estoy seguro. El que se tapa los oídos al clamor del pobre, clamará, pero no será escuchado. Door on you because you don't pay attention. Así que piensa en Dios, cerrándote la puerta, porque no prestas atención al clamor del pobre. I've seen that work so often in my life when I have a need. Oh, he visto que esto funciona muy a menudo en mi vida. Cuando tenga una necesidad, ya sabes, y pido al Señor que me ayude con algo y le digo, Señor, daré mucho a los pobres. Y cada vez toco su corazón, porque dice en Salmo 41, bienaventurado el hombre que piensa en los pobres. Y por cierto, allí nos da 7 promesas. ¿Te gustaría conocerlas? Las 7 maravillosas promesas, debes reclamarlas cada vez que des dinero a los pobres. Reclama esas promesas. Salmo 41, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el tiempo de angustia lo librará el Señor. Número 2. Bienaventurado el que piensa en los pobres, el Señor le dará vida. Número 4. Será bendecido en la tierra. Número 5. No lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Vaya, me gusta esa. Número 6. El Señor lo fortalecerá en el lecho. Y número 7. El Señor hará su cama en su enfermedad. Dios sanará a ese hombre. Cuando miras estos 3 versículos, vaya, hay tanto poder en ellos. Considerar a los pobres es tan importante para Dios que Él escuchará tu oración porque tú escuchaste el clamor de los pobres. Es sorprendente cómo Dios lo relaciona, ¿sabes? Con la oración. Ahora bien, cuando oras y has hecho lo correcto a los ojos de Dios, incluyendo escuchar el clamor de los pobres, es importante que ores en el lugar correcto, porque la mayoría de las personas no lo hacen, porque no están en el lugar. Debes venir al lugar correcto. No ores lejos de la presencia de Dios, donde Dios está. Así dice la Biblia en Éxodo 33, del 7 al 11, que Moisés vino al tabernáculo. Cuando llegó el tiempo de la oración, dejó su tienda y llegó a la tienda del Señor. Y me gustaría mostrárselo en la pantalla. Éxodo 33, 7 al 11. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento y lo llamó al lugar de la reunión, tabernáculo de reunión. Y sucedió que todo aquel que veía al Señor tenía que ir allí. Estaban fuera del campamento y tuvieron que salir caminando de sus tiendas. Probablemente les tomó un tiempo llegar allí. Sucedió que cuando Moisés entró en el tabernáculo, todo el pueblo se levantó y estuvo de pie.
y cada uno a la puerta de su tienda y miraron a Moisés hasta que entró en el tabernáculo. Y siguiente versículo, me encanta este. Sucedió que cuando Moisés entró, vino la nube. Mira, Dios estaba esperando que él apareciera. Cuando Moisés apareció, Dios apareció y habló con Moisés. Me encanta esto. Dios lo encontró en la puerta. Dios lo encontró allí mismo en la puerta y le dijo, ahora bien, la Biblia dice que Moisés sabía dónde encontrarse con Dios. ¿Y qué le dijo Jesús para que lo escuchara? Entra en su aposento. Aléjese de las distracciones. No se puede tener comunión humana y comunión divina al mismo tiempo. No se puede hablar con los hombres y con Dios al mismo tiempo. Solo se puede tener comunión divina si es únicamente el Señor. Porque cuando uno viene, lo honra. Lo honra al no permitir que nadie más entre allí. Lo honras porque estás solo. Estar a solas con Dios lo honra. Eso dice, Señor, tiene mi atención. Señor, tiene mi tiempo. Y nunca lo olvidaré. Quizás nunca me olvidaré de la señora que vino para recibir asesoramiento sobre su matrimonio y nos sentamos en la oficina. ¿Recuerdas eso? Me enojé tanto que me fui. Su esposo y ella entraron y estuvimos hablando y les di mi tiempo, que es valioso. Les di, ya sabes, mi fuerza, lo que sea, de mí mismo para darle tiempo. Vinieron y les dije, bueno, vamos a dejar todo de lado y vamos a ver si podemos ayudarlo. Esa querida pareja, especialmente el hombre, casi me vuelve loco. Él siguió entrando, saliendo. Finalmente dijo, oye hermano, viniste a verme o a hacer algo más. Él dijo, bueno, tenía que ir a hacer algo. Y me fui y le dije, ya terminé contigo. Porque no podía soportar que este tipo se fuera. Y dije, siéntate aquí. Y se supone que debes sentarte y solucionar tu problema con tu esposa. Y tú sales a hacer una llamada mientras nosotros estamos sentados aquí esperando por ti. Y le dije, estamos sentados aquí esperando a ti. Y me enojé un poco. Y cuando me enojo dije, Pero ese hombre entró y salió. Y finalmente dije, ya terminé contigo. Y piensen en cómo debe sentirse Dios cuando hablamos con Él y cuando hablamos con alguien más. Es Dios, gente. Él es Dios. Prestarle atención es honrarlo. Ahora, no empieces a orar hasta que Dios te traiga. Porque dice, y este es un pasaje hermoso en Jeremías. Jeremías 30, versículo 21. Hay muchos pasajes preciosos como este en la Biblia. Dice esto, versículo 21. Los nobles eran de sí mismos sus gobernadores, procederán de en medio de ellos, y yo los haré acercarse, y se acercarán a mí. ¿Por qué? Porque ¿quién es este que se comprometió de corazón a acercarse a mí, dice el Señor? En otras palabras, Dios, hasta que yo te haga acercarte, yo haré que se acerque. Y en el Salmo 80, versículo 18 dice, vivifícame y te invocaré, Señor. En el Salmo 19, versículo 50 dice, Dios usa las escrituras a veces para vivificarnos e invocarlo. Dice en el Salmo 119, versículo 50, que con tu palabra, Señor, me has dado vida. ¿Por qué? Me has dado vida para invocarte. Dos frases breves que son muy importantes cuando se trata de oración. ¿Recuerda si dije antes que llegaste al lugar correcto? Ahora tienes que llegar a la posición correcta. Y la posición correcta no significa que tengas que arrodillarte o estar de pie.
La posición correcta se menciona en Números 78:9, una de las porciones más poderosas. Y me gustaría tenerlo en la pantalla, porque quiero mostrarles a la gente. Entonces, Números 78:9 y luego Levítico 16, 14, 15 también quiero mostrarles. Cuando Moisés entró al tabernáculo, ahora recuerden, él tenía que llegar al lugar correcto, ese es el tabernáculo. Y ahora tenía que estar en lo correcto. Cuando Moisés entró en el tabernáculo de reunión para hablar con él, oyó la voz de uno que le hablaba desde el propiciatorio. Y había una parte que compartir con él para hablar. Pero ¿dónde estaba Moisés cuando Dios habló? Esa es la clave. Levítico 16, 14 y 15. Y tomará la sangre del becerro, y con su dedo la rociará sobre el propiciatorio. Y delante rociará con su dedo la sangre 7 veces. Luego degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es para el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo. Hará con esa sangre como hizo con la sangre del becerro, y la rociará sobre el propiciatorio. Ahora bien, si volvemos a las escrituras anteriores, para que podamos unirlo. Cuando Moisés se fue, dice que habló con él, oyó la voz de uno que le hablaba desde el propiciatorio. Eso estaba encima, y esa es la clave. Sobre el arca. Sobre, en hebreo, da la idea de que Moisés estaba debajo de ella. Moisés estaba boca abajo, debajo del propiciatorio. ¿Cuál es la posición correcta entonces? Bajo la sangre. Aleluya. La sangre fue rociada sobre el propiciatorio. Vimos el Levítico. El propiciatorio estaba cubierto de sangre y ahí arrodillado no estaba de pie. Estaba postrado su rostro delante de Dios sobre la misma arena del tabernáculo. Por tanto, estaba debajo la sangre. No puedes hablar con Dios a menos que estés bajo la sangre. Pero no solo eso. Lo último que debes tener es la disposición correcta. El lugar correcto, la posición correcta y la disposición correcta. Estas son las tres claves principales que se nos dan en las escrituras sobre cómo buscar a Dios de manera adecuada. No puedes buscarlo de manera adecuada hasta que estés donde Él está, el tabernáculo, su lugar. Jesús dijo, entra en tu cuarto, quédate solo, en tu armario. Pero entonces, la posición correcta está bajo la sangre. Y en tercer lugar, la disposición correcta. Y nuevamente ese versículo dice que Él estaba listo para escuchar la voz de Dios. Estaba listo para recibir lo que Dios tenía que decirle. Cuando Moisés se dirigía al tabernáculo para hablar con él, escuchó la voz de alguien que le hablaba desde el propiciatorio. Estaba dispuesto a escuchar. Él estaba dispuesto, el que tenga oídos que oiga. Así que no estaba dispuesto a hablar, estaba dispuesto a escuchar. Así que cuando entres en la presencia de Dios, no empieces a hablar rápidamente. Primero Él quiere hablar. Por eso en Job 5 dice, sean pocas tus palabras, porque ahora estás en la presencia de Dios. Él tiene que hablar. Cuando entran en presencia de la reina de Inglaterra, se les dice que no hablen hasta que ella hable. Simplemente esperan hasta que ella hable y luego responden a lo que ella diga, porque eso es honrar su trono. Whoa, 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 oh, oh. I was chasing distant skylines, running far from where you stood, thinking if I had it all then maybe life would feel like it should. Every road kept pulling forward, every dream was somewhere new, but I never saw the pieces were all leading back to you.
I try to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. All the things I thought I needed started fading one by one, when I saw that all my reasons ended where we'd begun. I try to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. If I had just turned around sooner, I would have seen it clear. Everything I ever searched for was already right here. I don't need the whole wide world, I don't need a sky so blue. Every piece of life I want is already in you. Every road now feels like home, every dream has come in view. I was lost until I found my home.